mundo, yo soy Bonnie y bienvenidos a mi canal. Hoy al fin me tomaré un descansito de tanto video sobre anime y reseñaré un cartoon que acabé de ver hace no mucho. Y si tú solías ver Cartoon Network hace algunos años, probablemente recuerdes esta serie. Hoy hablaremos de Titán Simbiónico. Creada por Genndy Tartakovsky, Brian Andrews, Paul Rudish, producida por Orphanage Animation Studios y Cartoon Network Studios, la serie llamada originalmente Symbionic Titan fue estrenada el 17 de septiembre de 2010, siendo cancelada con apenas 20 episodios y narraba la historia de tres personajes principales, Lance y Lana, ambos humanos, y Octus, un robot, quienes se ven en la necesidad de abandonar su planeta de origen, Galaluna, debido a una invasión de criaturas llamadas Mutradis. Así es como llegan al planeta Tierra de una forma para nada discreta, llamando la atención del ejército y una agencia que investiga alienígenas. A partir de allí, nuestros protagonistas deberán adaptarse a la vida humana aparentando ser lo más normales posibles, asistiendo a la preparatoria y además de eso luchar contra los monstruos enviados por los Mutradis para asesinarlos. Para esto, Lance y Lana y Octus se valdrán de Titán, un robot que funciona cuando los dos chicos unen otros dos robots pequeños con Octus. Si ustedes han visto bastante ciencia ficción o anime de mechas, pueden notar que la premisa no es para nada original, y de hecho, de tramas como esta suelen salir series muy aburridas o genéricas, pero este no es el caso, y la historia tiene aspectos que la hacen muy destacable, como veremos a continuación. Hablemos primero de los personajes. En primer lugar está Lance, un soldado un tanto rebelde pero muy fuerte y astuto, que a pesar de eso no deja de ser un adolescente que comete errores y tiene un lado amable. Sigue Ilana, la princesa de Galaluna a la que Lance debe proteger. Ella es muy optimista y siempre está dispuesta a ayudar a quien sea sin importar la situación. Y por último está Octus, un robot que los acompaña en el viaje, se encarga de recopilar información en muchas ocasiones y además sirve en varios momentos como mediador entre las personalidades completamente opuestas de Ilana y Lance. De estos probablemente el que más cambia con el paso de la historia sería Octus, quien en más de una ocasión se cuestiona los sentimientos que empieza a tener por otros aun siendo una máquina. Además de ellos, está Solomon y el general Módula, que si bien no son muy profundizados, son interesantes y aportan más complejidad a la trama. En cuanto a los demás personajes, sobre todo los adolescentes, cumplen su función, pero la mayoría tiene una caracterización muy básica, por lo que al final tal vez recuerdes a pocos o ninguno, pero nunca se les da más atención de la necesaria, por lo que no importa demasiado. En cuanto a esto, tal vez podríamos destacar a Kimberly, que ayuda a aportar para el desarrollo de Octus. Hay otros dos personajes por ahí dando vueltas, pero ellos nunca llegan a establecerse completamente y quedan muy al aire. Así que en cuanto a la parte de personajes, la serie cumple sin ir más lejos. En cuanto a la ejecución de la historia, nos encontramos ante escenarios comunes en este tipo de historias, incluyendo la parte escolar y todos los clichés que esta implica. Aquí tenemos bailes escolares, audiciones para las porristas, exámenes, pero a pesar de eso el foco de la serie no es ese, y son contadísimos los episodios donde realmente se da demasiada importancia a eso, y con ello notamos una de las mayores virtudes del show. Este no tiene una fórmula definida en su totalidad para todos los episodios, a diferencia de las series animadas de acción que utilizan la de conflicto de la vida diaria, aparece un monstruo, lo derrotamos, con base a eso resolvemos el primer conflicto. No con esto digo que no la utilice, de hecho no hay un solo capítulo en donde no llegue un extraterrestre, pero la manera en que lo tratan durante los 20 episodios cambia cuando se requiere. A veces se puede centrar en el romance, a veces en el desarrollo de un personaje, luego en el drama y a veces la acción solo está de fondo, aclaro que sin ser relleno. Además de que tiene 2 capítulos sobre los pasados de los protagonistas y uno que es parodia a la tercera película de Rápido y Furioso. Por lo tanto, la estructura de la serie nunca se siente cansina o sobreexplotada, lo que le da puntos a favor sobre otras animaciones cuya trama igual es combatir al monstruo de la semana. En cuanto al humor, este funciona bien y es simpático sin llegar a ser cómico, evitando interrumpir los ocasionales momentos de drama existentes. Así que en cuanto a guión, no es sorprendente o profundo, pero es disfrutable. Solo hubo un capítulo que en serio no me gustó, pero fuera de eso es entretenido. Ahora vayamos a la animación. Durante toda la serie podemos ver fondos muy bien cuidados, buen uso de colores y personalmente a mí me encantaban las sombras y luces que habían de vez en cuando. El diseño de los personajes principales es simple pero bonito y puedes notar a qué serie pertenece a diferencia de otras con diseños más genéricos. El show en general tiene animación fluida, pero las escenas de batalla realmente se lucen mucho. Aunque se usa CGI en algunos momentos, como por ejemplo cuando se usa Titán, esto no estorba mucho y puedes disfrutar de peleas bien construidas y movidas.
Y aunque no hay muchas, las peleas cuerpo a cuerpo también están bien pensadas y cuidadas en el aspecto técnico. En cuanto a la música, queda bien con las escenas y ya, porque además del opening, no hay realmente una melodía que me pareciera memorable o especialmente maravillosa, pero para lo que es, cumple. Conclusión. Titán Simbiónico tiene una trama gastada, pero se las arregla para no volverse monótona. Es cómica y mezcla correctamente elementos escolares, drama y una pizca de romance. Los personajes principales son buenos sin llegar a un completo desarrollo, pero están bien. En cuanto a los demás, no hay mucho que decir, si bien no son malos. La animación es su punto más fuerte, y en cuanto a la música, cumple aunque es un poco olvidable. Definitivamente esta serie tenía mucho más que ofrecer. Tenía varios fallos que de haber tenido segunda temporada podría haberlos arreglado sin problemas, pero eso es algo que nunca sabremos. A pesar de eso, su final no cierra del todo mal. Si te gusta la animación, que estoy segura de que sí porque si no estarías viendo esto, puedes echarle un ojo si tienes tiempo. No es una obra maestra, pero sí que sirve para matar el tiempo. Le doy un 7 de 10. Y con eso terminamos por hoy. Si te gustó, dale like, suscríbete y deja tu opinión en los comentarios. Siempre es bienvenida. Hasta la próxima. Pony, fuera. Adoro bien Poppycat. Me encantan los conflictos que atraviesan los personajes, los diseños, los mundos que aparecen y la fórmula de monstruo de la semana que utiliza. Así que cuando alguien dice que es un slice of life donde nada pasa y que es un somnífero instantáneo, suelo darle la razón. Esta serie tenía todos los elementos para ser amada por los mismos fans de Hora de Aventura y Steven Universe, pero aún así muchos concordamos en que por momentos se vuelve sumamente aburrida, ya que tiene defectos que la alejan de lo buena que pudo haber sido. Y si hay una palabra que describa perfectamente a esta serie, esa es potencial desperdiciado. Y es que el problema no son las ideas que presenta, sino su forma de llegar a ellas. Para los que no lo saben, Bien Poppycat fue una webserie producida por Channel Frederator que presentó un primer episodio piloto, y el resto se financió con Kickstarter gracias al público, el cual estaba tan ansioso por ver más del proyecto que tuvo la paciencia necesaria para esperar casi 3 años para ver los últimos 6 episodios. El punto es que entre el episodio 0 y el 1 hubieron 2 cambios notables. El primero fue de diseño, ya que los personajes que aparecieron en el piloto fueron simplificados y sus proporciones se alteraron ligeramente. Y el segundo fue de guión, pues se optó por uno que fuera más del agrado de la creadora original, Natasha Allegri. Lo primero solo afectó superficialmente al proyecto, y no creo que sea algo necesariamente malo. Los diseños siguen siendo lindos, la paleta de colores acertada y hasta cierto punto son memorables. Sin dudarlo, yo me compraría unas pegatinas con ese estilo de dibujo. Pero tengo mis dudas sobre qué tanto se modificó la historia debido al segundo cambio. Sin embargo, una cosa es clara, y es que el piloto es mucho más dinámico que todo lo demás. El episodio 0 presenta a los personajes principales y sus personalidades, los problemas de Vi, el interesante pasado de Poppycat, hay una batalla graciosa y se establece la fórmula de la serie. Esto bien pudo deberse a la naturaleza de una introducción, pero haya sido por este motivo o no, sí es un hecho que administra mejor el tiempo que todo lo que le sigue, y en mi opinión esa es la razón por la que muchos consideran a Bien Poppycat una serie aburrida, y no los culpo. Los siguientes 2 episodios cuentan una misma premisa en 12 minutos, y si bien creo que en esta ocasión la pelea también es divertida, hay momentos que se alargan de más para mostrar arte conceptual y presumir colores bonitos de los escenarios. El aspecto general de la serie es bueno, sabe cómo usar colores complementarios para dar una mezcla relajante y cálida que ambienta bien las escenas según lo requiera el momento. El problema es que a la serie le da mucho por alargar las escenas para dar una sensación de slice of life como suele hacer Kyoto Animation en sus productos. La gran diferencia es que mientras KyoAni hace gala de su estética mientras hay un momento importante en pantalla o al menos pasa algo medianamente relevante, Bien Poppycat da una sensación atmosférica a costa del ritmo. Todos estos momentos enfocados a puros paisajes o son innecesarios o pueden contener chistes y diálogos que de ser acortados o ya de plano eliminados en algunos casos no van a afectar el resto del episodio. El capítulo 3 es básicamente Poppycat y Vi buscando un lugar donde ver la televisión. Van de restaurante en restaurante mientras que un cangrejo pervertido lo sigue haciendo chistes de traseros durante casi 4 minutos si contamos la conversación entre Vi y Poppycat. Y en ese lapso de tiempo el único chiste es el del cangrejo, que para el caso no es gracioso, y de él no volvemos a saber nada. No aporta nada para el desenlace del conflicto y ni siquiera tiene carisma. Solo te lo restriegan en la cara como si estuvieran desesperados porque compres el peluche. Lo mismo en el episodio 6, donde Vi debe de cumplir unas cuantas misiones. Pero ni porque esto se cuente con un montaje se logra que
que las cosas se sientan con más fluidez. La escena inicial del episodio 7 es un despropósito. Meten a un personaje que parodia al típico némesis de shonen de peleas, pero está muy desconectado de la historia y no aporta nada a la trama principal más que para sacar a un personaje de casa, cosa que pudo hacerse de otra forma o en menos tiempo, siendo que este episodio forma parte del arco final de la serie. Y hay una canción en el episodio 8 que es triste y lo que quieras, pero también está ahí para hacer tiempo. Es casi como si la mitad de la animación fuera relleno. Y curiosamente la meta inicial del Kickstarter era hacer solo 6 episodios. Al principio me parecía muy poco tiempo para lo que se quería contar, y consideraba que esta serie estaba mal desarrollada por esta razón. Pero después de analizarlo, en realidad el problema es exactamente lo contrario. De haberse producido en menor cantidad, la historia se habría comprimido para bien, y así no habría tanto tiempo muerto al recortar situaciones y personajes, lo que haría relucir su mayor punto positivo con más brillo, que es el trasfondo de cada personaje. Se puede leer entre líneas sobre la depresión por la muerte de un ser querido, el posponer tus metas seglares para cuidar de alguien que quieres y la soledad. De haber administrado mejor el tiempo del que disponían, estos temas pudieron haberse explorado con más detalle o incluso expandirse en lugar de querer ser una serie pseudoepisódica. Y no es como que sea imposible hacer una buena miniserie con historia lineal y elementos de un episodio standalone. Over the Garden Wall es la mayor prueba de esto, pero allí ocupaban bien el tiempo para conocer a los personajes, verlos interactuar y empatizar con ellos para cuando llegaran los momentos de drama. Dejando de lado que allí las aventuras que tienen sí son interesantes, los personajes evolucionan constantemente y hay una sensación de peligro todo el tiempo. En Bee and Puppycat los personajes se mantienen iguales hasta los últimos 2 episodios y nunca hay una amenaza real. Súmale a eso lo aburridos o sobrantes que son muchos segmentos y tienes la receta para una serie animada de lo más soporífera. Si esta de por sí ya opta por una narrativa algo lenta, con todos los cuadros irrelevantes que había en esta serie, se convirtió en el recorrido de una tortuga, haciendo que al final todo se reduciera a si te gustaba ver dibujitos bonitos y tiernos con música linda o no, porque eso es básicamente en lo que se enfoca la serie, lo cual es una pena, porque con todo lo que ofrecía tenía lo necesario para ser tan conmovedora como Steven Universe si se iba por el lado dramático, y si no, de ser tan divertida como algunos episodios de Star contra las fuerzas del mal si se le hubiera dado más foco a los personajes e interacciones divertidas entre ellos. De cualquier modo, Bee and Puppycat dista mucho de ser una mala serie. Tiene momentos genuinamente graciosos, la animación es fluida, la música se hace notar de vez en cuando, como ya dije el ambiente general es lindo y algunas escenas por sí mismas son grandiosas y lo hubieran sido más de haber estado en un contexto mejor desarrollado. Pero bueno, siempre infinitos son los hubiera. Bueno, esto es todo por hoy, pero antes quiero darle las gracias a Elías Mercury y Adres Dark por su apoyo en Patreon. Ahora sí, hasta la próxima. Bonnie, fuera. De aventura y fantasía. No es Sara y me parece que será tierno. Debería verlo para ver cómo exploran el mundo, resuelven el misterio y tienen aventuras con personajes carismáticos. Oh. Puede que cometiera un error. Made in Abyss se estrenó el 7 de julio de 2017. Viene por parte del estudio Kinema Citrus, adaptando el manga original de Akihito Tsukushi y comienza cuando Riko, una niña que explora un lugar conocido como el Abyss, junto a otros niños del orfanato donde vive, recibe una carta de su madre desde dentro del Abyss, diciéndole que espera encontrarla allá. Por lo que Riko se embarca en un viaje hacia lo más profundo del abismo junto a Reg, un robot con amnesia que podría tener más conexión con la situación de lo que parece. La historia de primeras nos enseña una trama bastante ambiciosa, y promete ser un excelente anime de aventura y fantasía, pero en realidad se queda corto en lo que propone, por las razones que se darán a continuación. Si hay algo en lo que Made in Abyss acierta con creces, es la ambientación, indudablemente lo mejor que ofrece la serie. Los fondos son muy detallados, tienen un trabajo de iluminación magnífico y las ilustraciones tienen mucha profundidad. Ciertamente es un mundo que a cualquiera le gustaría conocer.
Este no desentona con los diseños anime de los personajes, los cuales también sin ser la gran cosa tienen un estilo rápidamente asociable con la serie, por contrario de los diseños comunes que parecen sacados de A1 Pictures. Junto con el setting, generan un sentimiento de inmersión increíble durante momentos puntuales de la serie, como al inicio del primer episodio cuando Rico y su compañero transportan a Reg en secreto, donde sin dar exposición, se deja que la música prepare el sentimiento de misterio y aventura que la serie nos quiere hacer sentir, y nos permite conocer la ciudad con unas ilustraciones maravillosas y un excelente uso de la luz. De haber aprovechado mejor este elemento, la serie fácilmente hubiera sido de lo mejor del 2017, pero los fallos que tiene la historia le restan muchos puntos al anime en general. Los primeros 3 episodios arrancan bien, introducen a los personajes y sus motivaciones sin mucho problema, pero ya se empieza a notar que el manejo de la exposición no es algo que la serie haga de manera muy fluida, como cuando Gilo le muestra a Rico la historia de su pasado, escena que está en ese punto de la trama de forma forzada. Aunque esto lo podrían perdonar algunos con la excusa de que hay mucha exposición al principio para no tener que poner más de esta después, y que una vez establecidas las reglas del mundo, las cosas van a mejorar, ¿verdad? Desafortunadamente para la serie, va a un ritmo muy acelerado que le impide avanzar las cosas de forma natural y no tienen de otra que meterte exposición durante toda la serie, haciendo que la ambientación sea desaprovechada. Al principio nos presentan el show como una historia de aventura y exploración, pero en lugar de eso la serie te avienta una tonelada de datos irrelevantes para la trama. En lugar de tomarse su tiempo para que las interacciones de los personajes con el entorno nos muestren cómo avanzan en el abismo. Parece que nos dieran clases de ciencias naturales en lugar de dejarnos verlo por nosotros mismos. Un ejemplo de sutileza a la hora de mostrar un mundo es Little Witch Academia, que raramente te dice directamente a la cara cómo funciona su mundo, y durante la primera mitad de la obra se dedica a mostrarte su lógica interna mediante pequeñas aventuras episódicas. Por el contrario, Made in Abyss avanza tan rápido que no te deja aprender sobre el ambiente de manera orgánica. Si explorar el abismo superficialmente fue una decisión tomada para dar más tiempo a los personajes, no sirve de nada porque estos son muy simples. Los personajes secundarios son establecidos como plot device. ¿No me creen? El profesor tuvo un acercamiento de maestra y alumno con la madre de Rico. Sus compañeros conocen una forma de bajar al abismo sin pasar por los guardias. Un amigo explorador que convenientemente les da consejos y una medicina para cierta capa con la única razón de querer ver de cerca a Reg. Ozen les enseña a sobrevivir por su cuenta a pesar de que debieron considerar esto mismo desde el inicio. Nanachi les enseña a observar y analizar la situación y se vuelve la médico de Rico. Si lo pensamos un poco, casi todos los personajes secundarios son utilizados para una función y desaparecen en episodios posteriores, excepto Nanachi porque aparece al final. Algunos son mostrados brevemente para saber qué pasa fuera del abismo, con el pretexto de explicar que el abismo es misterioso y que todo lo que pasa en el abismo es exclusivo del mismo, completamente irrelevante. Como dije, puros personajes plot device. Con respecto a los personajes principales tienen muchos problemas. Para empezar, son bidimensionales, sus facetas son simplificadas, su caracterización es pobre, tiende a ser circunstancial con las escenas de peligro, además que sus interacciones se basan en funciones básicas, comer, dormir y tener miedo, ya ni hablemos del desarrollo de personaje, ya que es superficial. ¿A qué me refiero? A que el crecimiento de personaje se basa en ser más cuidadoso o un cambio sobre errores del pasado. Simplemente aprenden técnicas nuevas para defenderse de las amenazas o no vuelven a cruzar por el mismo camino. Sus personalidades y actitudes siguen exactamente igual a como empezaron el viaje. Es raro considerando que vieron cadáveres y la sensación de peligro es constante durante casi toda la serie. No afectó en lo más mínimo la psique de los personajes. El trasfondo es nulo por parte de Reg, ya que no sabemos nada de él, aunque concuerdo que mantener cierto misterio sobre la relación que tiene Reg y la madre de Rico es interesante. Sin embargo, el hecho de que no hayan llegado a la misma aleja al espectador a ver la segunda temporada, debido a que será el único indicio en toda la temporada y el objetivo de llegar al fondo del abismo es inconcluso. Sobre Rico sabemos que es un cadáver viviente, que su madre está en el fondo del abismo y que quiere ser un silbato blanco. Fuera de ahí no sabemos nada más. Ahora quisiera hablar sobre un par de personajes secundarios que pronto se volvieron principales al final de la temporada, Nanachi y Mitty. Tengo problemas con la victimización y con el dramatismo exagerado de la muerte de Mitty. Nos cuentan cómo fueron conejillos de indias, torturadas, encerradas y tuvieron que abandonar sus sueños al volverse inhumanas. La verdad es que si uno lo piensa, es bastante edgy, además de que no sabemos casi nada de estos dos personajes. Las dos son huérfanas y ambas quieren ser Care Raider.
La única característica de la personalidad de Nanachi está en su trasfondo, porque es buena encontrando cosas, pero es tan básico como saber bajar al abismo. Ni siquiera sabemos el porqué de las motivaciones de Nanachi. ¿Quería ser una Cave Raider porque sabe encontrar cosas? Con Riku al menos sabemos que su madre fue una Cave Raider y quería ser reconocida, mientras que Rek quiere saber más de su pasado, pero el enfoque del objetivo de Nanachi es pobre y una excusa estúpida para justificar el sufrimiento por el que pasó por Mitty, porque en este punto solo era una masa inmortal que la acompañaba, ni siquiera podía hablar. Ya ni me hagan hablar de Rek llorando por la muerte de Mitty, apenas la conocía. También es bastante estúpido que los personajes sean niños. No me vengan con la excusa de que así el gore será más brutal, o el terror será mucho mejor. Solo hizo que los personajes tuvieran cero carisma para hacer el viaje entretenido. Si fueran adultos, tendrían experiencia, historias, más personalidad y mucho más interacción para fluctuar entre ambos. Desarrollo, caracterización y personalidad de los personajes principales son un asco. Los secundarios son en su mayoría conveniencias o plot device. Mitty es por mucho el peor personaje de toda la serie, y Ozen la mejor debido a lo poco que sabemos de ella misma. La interacción entre los personajes es casi nula, si no fuera porque intentan sobrevivir a cada rato apenas se notaría. Con respecto al apartado auditivo, no tengo muchos problemas con las composiciones musicales, son muy preciosas, tienen un gran trabajo de ritmo y ambientación para los escenarios puestos por el apartado visual. Lo que sí podría quejarme es de la explotación en momentos dramáticos. Casi es una obligación para usar la manipulación audiovisual, como en la muerte de mi tío cuando se despiden del trap, que conocieron hace 2 semanas y apenas interactuaron con él. Con respecto a los sonidos, son los adecuados, no se escuchan los golpes tan fuertes, pero sí lo suficiente para comprender el impacto con el acompañamiento visual. Las voces fueron algo genéricas, destaco la caracterización y gritos en la escena del brazo. Además, la voz de Ozen es la mejor caracterizada con su personalidad lúgubre y apática. Y como cereza del pastel tenemos los momentos loliconeros. Son leves al comienzo, pero eventualmente, aunque no pasen mucho, cuando suceden es dolorosamente notorio. No establecen ningún punto y no aportan nada a la personalidad de ningún personaje. Es innecesario y molesto. De verdad, pude haber continuado mi vida perfectamente sin haber conocido el trasero de Rico. En conclusión, el trabajo visual es glorioso y crea un ambiente increíble. Desafortunadamente solo se explora por encima. La serie prefiere tirarte exposición para hacer avanzar la historia más rápido, lo que irónicamente hace que esta no se desarrolle de manera orgánica. Así que queda a deber en ambos aspectos, y el lolicón no le ayuda. El apartado auditivo es precioso, la dirección musical es manipuladora, los efectos de sonido son mediocres y las voces son decentes, gracias al trabajo de voz de Ozen. Sin duda alguna pudo ser de las mejores series del año, pero aún sin ser un desastre total, el resultado final es decepcionante. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias a Esquizofrénico por participar en la reseña. Su canal es bueno y deberían de visitarlo. Les dejo el link en la descripción. Ahora sí, hasta la próxima. Bonnie, fuera.